pidiendo al Señor perdón por nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor, el que abrió un camino a través del mar, un sendero entre las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de guerra y caballos, todo un ejército de hombres aguerridos. Ellos quedaron tendidos, no se levantarán, se extinguieron, se consumieron como una mecha. No se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo, ya está terminando. ¿No se dan cuenta? Si pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa. Me glorificarán las fieras salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré brotar agua en el desierto y ríos en la estepa, para dar de beber a mi pueblo, mi elegido, el pueblo que yo me formé, para que pregonara mi alabanza. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos paganos decían, el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Estamos rebosantes de alegría. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las varillas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas, a los que considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Así podré conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos, hasta hacerme semejante a Él en la muerte, a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos. Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, digo solamente esto: olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta, para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Esta palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabe todo el mundo.
Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí e incorporándose le preguntó: mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. En este quinto domingo de Cuaresma hemos escuchado este bonito evangelio. Me presento también, soy Padre Ignacio, vengo del País Vasco y para mí es un gusto grande compartir con ustedes lo más grande que tenemos los cristianos, la Eucaristía, el mayor regalo que nos dejó Jesús y que nos hace uno a todos, seamos de donde seamos, vengamos del continente que vengamos o del planeta, estuviésemos marcianos, somos todos hermanos, todos uno en Jesús. Y la Eucaristía es la mayor, vamos a decir, muestra práctica de ello. Por eso doy gracias a Dios de poder compartir con ustedes este gran regalo que nos dejó Jesús en la última cena. Y les quería decir un par de palabras sobre este evangelio que acabamos de escuchar, tan bonito, tan de Jesús. Tres ideas voy a decir. La primera, vemos un poco, cuando vemos el evangelio, es muy bonito pensar cómo solía actuar Jesús. ¿Qué tipo de cosas hacía Jesús? Evidentemente en el evangelio no puede aparecer todas las cosas como si fuese un diario o como si fuese una crónica. Serían las Biblias de 10 tomos o una cosa así, si los evangelistas se hubiesen dedicado a decir el día 15 de febrero Jesús se levantó a las 6 y no, es imposible. Y una serie de cosas de las costumbres de Jesús tenemos que, vamos a decir así, adivinarlas entre líneas, entre páginas, que aparecen muchísimas de ellas, y una que vemos como constante es que Jesús rezaba mucho y les enseñaba a sus discípulos a rezar. Y aquello que les enseñaba a sus discípulos tenemos que pensar que nos lo enseña también a nosotros, que somos sus discípulos, porque las palabras de Jesús, aunque hayan pasado 2000 años, siguen vivas, válidas. No es una palabra muerta, sino una palabra viva, que vale para todo tiempo y lugar. Incluso, evidentemente, no se puede nunca entender la palabra de Dios en un sentido contrario, pero sí de una forma adecuada. La palabra de Jesús tiene matices, ayuda a la persona en cada momento de su vida, en las distintas culturas, en los distintos tiempos, porque es una palabra que está viva. Por eso vemos cómo Jesús rezaba. Hemos escuchado, Jesús fue al Monte de los Olivos, que nos recuerda también a lo que vamos a vivir el día del Jueves Santo. Después de la última cena, fue al mismo sitio. Yo he tenido la suerte de estar allá un par de veces y se ve todo Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Hoy en día no estaba, ahora es muy bonita la mezquita musulmana, es preciosa, tiene una cúpula dorada fantástica. Entonces no estaba cuando Jesús, pero tiene una vista preciosa. Y a Jesús le gustaba mucho ir al monte a rezar. Y ahí estaba rezando. Y dice, al amanecer, es decir, fue bien temprano, volvió al templo y entonces empezó a enseñar. Jesús enseñaba muchas veces, contaba muchas cosas. La segunda idea que les quería decir de este evangelio es como tantas veces había distintas formas de aproximarse a Jesús. Unos acudían como discípulos, como un maestro para aprender. Esa sería la actitud que tenemos que tratar de imitar nosotros. Escuchar a Jesús como discípulos para aprender de lo que dice. Otros iban por curiosidad, porque habrían oído, dice cosas bonitas o hace cosas impresionantes.
Les caía mal Jesús. Querían buscar contradicciones. Intentaban buscar una contradicción entre lo que Jesús enseñaba y la ley de Moisés, o una contradicción entre lo que él decía y etc. Había gente que iba con esa intención un poco torcida, porque querían acabar con él. Incluso, como luego vamos también a conmemorar el Viernes Santo, le mataron. Pero antes de matarle también intentaban dejarle mal delante de la gente. Y hemos escuchado, escribas y fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en pecado, en adulterio, y le dicen: la ley de Moisés nos pide que la apedreemos, ¿y tú qué nos dices? Era una trampa. Si les decía, ellos intuían que les iba a decir que no le apedrearan, si no lo hubiesen llevado. Es decir, incluso los escribas y fariseos estaban entendiendo el mensaje de Jesús de la misericordia. No pensaban que les iba a decir: apedréenla. No se esperaban de ninguna manera una respuesta. Estaban convencidos que Jesús les iba a decir: no se les ocurra apedrearla. Y entonces le iban a decir: estás violando la ley de Moisés. Era la trampa. Pero estaban convencidos. Nadie pensaba que Jesús iba a dar esa respuesta en consonancia con las parábolas de la misericordia, el hijo pródigo, el buen samaritano, el buen pastor. Entendemos, y es lo esencial de nuestra religión, la comprensión, el perdón, la misericordia. Vamos a decir que lo contrario, el ser duros, el ser inflexibles, el ser fríos, el ser incomprensivos, es lo más contrario a lo que nos ha enseñado Jesús. Señalar a la gente, dejarlos marcados porque hayan hecho un pecado, porque eso no está, es imposible de conciliar con el cristianismo. Jesús es lo contrario. Y por eso le llevan a esta mujer y le dicen: ¿qué tenemos que hacer? La respuesta de Jesús, como siempre, es magistral. Jesús entendía y tenía esa capacidad de entender lo que pensaba la persona, con qué intención se da. A nosotros a veces nos equivocamos, pensamos que con intención no somos capaces. Hay personas que tienen más perspicacia, más psicología, pero Jesús sabía siempre la persona con qué intención venía. Y por eso él mismo le da la vuelta y les dice algo magistral que tenemos que tener guardado todos en el corazón. Dice: el de ustedes que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Es magistral, porque todos tenemos que darnos cuenta que todos tenemos pecado. Señalar a otra persona y decir: esa es una persona pecadora, esa es una... Y si mirar a nosotros, eso es lo que no va bien con nuestra vida. Jesús también dijo en otro momento aquello de: ¿cómo le quieres quitar una mota en el ojo de tu hermano sin reparar a la viga que tienes en el tuyo? Por eso es algo esencial, es magistral y es una lección fantástica de Jesús que vale, como les decía antes, como una palabra viva que es, para ahora y para si el fin del mundo llega a 80.000 años, seguirá valiendo igual, porque para el ser humano es muy parecido y las palabras de Jesús siguen valiendo igual. Y finalmente, y con esto termino, la tercera cosa que quería decir, está el cariño que le muestra Jesús a esta mujer. Dios, cuando nos perdona, no nos perdona como así, bueno, sino no, nos perdona con alegría y quiere que nosotros también sintamos esa alegría, esa paz que da el perdón de Dios. Por eso esta mujer le pregunta seguramente con una sonrisa: ¿dónde están tus acusadores? Yo no veo a nadie, no te ha condenado nadie. Y ella humildemente le dice: nadie, Señor. Le dice: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más en adelante. Es lo que nos dice Jesús con todo el cariño. Y quiere también que esa misericordia de Dios tratemos de vivirla también nosotros. Cuando somos pecadores, humildemente le pedimos perdón. No con hundidos, no, humildemente, con verdad y con serenidad le pedimos perdón. Y cuando otros han pecado, quiere Jesús no que no tengamos criterio, no que demos por bueno lo que está mal, sino que seamos comprensivos como Él lo es, seamos misericordiosos como Él lo es. Le pedimos que escuchar
meditar y guardar su palabra en nuestro corazón nos haga bien, nos dé luz para seguir adelante en el camino que Él nos ha enseñado. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde ahí viene a juzgar a los hombres. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y veremos ahora nuestras súplicas al Señor. Perdónanos y escúchanos, Señor. Perdónanos y escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que dispense con generosidad el perdón que viene de Dios. Oremos al Señor. Perdónanos y escúchanos, Señor. Por el Papa, obispos y agentes de pastoral, para que Dios, que hace nuevas todas las cosas, renueve en sus vidas la alegría, el deseo de instruir y de ser misericordiosos. Perdónanos y escúchanos, Señor. Por los que se dedican a la oración, para que por ella transmitan fuerza, ilusión y valentía a los que comparten con Cristo la cruz del dolor, la enfermedad o la marginación. Oremos al Señor. Escúchanos y escúchanos, Señor. Por cuantos vienen marginados y carecen de lo necesario para vivir con dignidad, y por los que vienen en la abundancia, para que todos se les manifieste el Evangelio, fuente de la única y verdadera riqueza. Oremos al Señor. Escúchanos y escúchanos, Señor. Por las mujeres que son explotadas y por aquellos que juzgan y condenan sin misericordia, para que Jesús se les manifieste y les dé su salvación. Oremos al Señor. Perdónanos y escúchanos, Señor. Por nosotros y por nuestras familias y comunidades, para que este tiempo de Cuaresma obre en nuestras vidas la conversión del corazón. Oremos al Señor. Perdónanos y escúchanos, Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor.
cristiana. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente un tiempo especial de gracia para purificar el corazón de tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales, pero adhiriéndonos a las eternas. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está. Cielos, cielos y tierra, de su gloria, llenos está. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza viva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, a celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente todos aquellos por quienes ofrecemos esta misa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz
paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la vida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Sin darse la mano, pero la pasión signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el Cordero de Dios que
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que tengan todos un buen domingo, un buen día del Señor. Pueden ir en paz. If